Bueno, queremos saludar a todos los escuchas que están sintonizando en el día de hoy la radio de la Asociación Cultural Gnóstica Samael Laxmi Internacional. En primera instancia queremos desearles un feliz domingo a todos, que podamos compartir estos minutos que vamos a dialogar sobre la gnosis en una forma simple, sencilla y tranquila. Si en algún momento tenemos algún problema de audio, por favor me lo hacen saber en la zona del chat de la radio. Queremos, en primera instancia, como decía, saludar a todos los hermanos que hoy estamos reunidos a través de este medio, que es la tecnología de Acuario, para poder compartir algunas palabras, algunas reflexiones de la gnosis como doctrina, en esta conferencia que le hemos querido titular Cosmogénesis, y la gnosis como actualidad mundial, o sea, integrar, enlazar, unir, hasta mezclar, podríamos decir, lo que es la doctrina que en estos momentos se está difundiendo en el planeta Tierra, y los fenómenos que están sucediendo. Por eso también en la publicidad que realizamos para que llegara a toda la hermandad gnóstica del planeta, decíamos en un momento del afiche, decía, la historia nos habla del futuro, porque evidentemente cuando no se trabaja sobre sí mismo, la historia siempre se vuelve a repetir, en una espira superior, en una espira inferior, pero siempre se vuelve a repetir. Queremos darle un agradecimiento especial al venerable maestro Michael por cedernos la oportunidad de dialogar con toda la hermandad internacional a través de la radio de la Asociación Cultural Gnóstica Internacional. Como decíamos, un saludo caluroso a los hermanos del monasterio de Don 13. Estamos nosotros aquí transmitiendo esta conferencia desde el monasterio Samael de Roma, que ha tenido, como todos ustedes saben, su inauguración el 27 de octubre pasado, y este Nobel monasterio que en estos momentos aparece en este punto geográfico del planeta está cargándose, digamos, para poder salir con sus energías a la batalla, quizás a la batalla final de este planeta y de esta humanidad que tristemente agoniza, pero que es una realidad y que todos nosotros tenemos que conocer en profundidad para poder tener el conocimiento, la sabiduría y la comprensión de lo que está sucediendo en estos momentos en el planeta Tierra. Vemos que hay hermanos que nos sintonizan desde Uruguay, muchísimos, de diferentes puntos del Uruguay. No sé si estarán sintonizando los hermanos que están en la construcción del monasterio, de la parte esotérica, digamos, del monasterio, en Uruguay. Creo que ya están en esa tarea, y les mandamos un saludo cariñoso, especial, y que los tenemos siempre presentes para que se pueda cristalizar ese lugar para seguir manteniendo el ritmo en el trabajo de difusión de la gnosis, que es lo que nos va a permitir tener un poquito de tiempo más, tiempos de descuentos para poder seguir haciendo nuestro trabajo interior en este momento, digamos, confusional, conflictivo en el que nos encontramos. Bueno, ahí entran hermanos de Montevideo, de Colonia, no me quiero olvidar de ninguno, sé que están de Trinidad, de diferentes lugares, de Paysandú, bueno, a los hermanos de España, que creo que están de Valencia, de Tenerife y de Badajoz. Un saludo muy especial al hermano Augusto, que se conectó en el día de hoy desde Chile. Le mandamos nuestro saludo afectuoso. Tenemos comunicación con el hermano a través de la tecnología también en esta época que estamos viviendo, a través de las computadoras, pero bueno, hoy estamos al menos sintiendo lo que es la parte de la voz humana. A los hermanos de Italia, que no sé si algunos, la mayoría creo que los que están sintonizando entienden el español, pero bueno, les mandamos un saludo especial. Hay hermanos de Australia, de Brasil,
que están realizando en estos momentos una convivencia en Brasil, en la ciudad, si no tengo mal entendido, de Itajaí, que está cerca de Blumenau. Creo que en estos momentos hará mucho calor por esa zona del planeta. No sé si están sintonizando de ahí, no creo, pero sí sé que hay conectados hermanos del Brasil, le mandamos un saludo. Y también vi que hay hermanos de Alemania. Sí, bueno. Vamos después de estos saludos, vamos a dedicarnos a hablar al menos algunos instantes sobre el tema de la conferencia que nos ocupa en el día de hoy. Lo hemos hablado en otras conferencias, inclusive por la radio, por esta radio, que una vez dimos una conferencia que trataba sobre la genética y la medicina, y probablemente hemos citado, cuando definíamos la palabra genética, que venía del vocablo gen, que quiere decir nacer, y tradición, que es más o menos la misma cosa, lo que quiere decir la palabra cábala, que quiere decir heredad. Y hablábamos de la palabra genética, del vocablo gen y de las tres formas que nosotros podemos relacionarnos con la genética, que es a través de la generación, de la degeneración y de la regeneración. Evidentemente nosotros los estudiantes gnósticos lo que queremos es establecer en nuestro corazón un centro de gravedad en torno a la regeneración. Bueno, ahí veo el comunicado de la hermana Isadora, que están en Itajaí y que la conferencia está saliendo para todos. Un saludo muy caluroso a los hermanos del Brasil y muchas felicitaciones por la misión que están haciendo, y los felicito por adelantado por la misión que se va a tener que hacer. Y eso es un punto, diríamos, estratégico, y un punto necesario, un lugar, una meta a llegar en este momento histórico y en este momento que nos encontramos. Así que muchos saludos a Fernando y a Andrea y a todos los hermanos directivos y a todos los hermanos, a los misioneros y a todos los que han pasado por el monasterio de Ion 3 y que nos han visitado también en el monasterio Samael. Bueno, seguimos. Entonces, evidentemente, nosotros vamos a tener que focalizarnos siempre sobre lo que es la regeneración, indicándonos que en cierto momento de la historia humana existió una degeneración. Y todo eso lo hablábamos, y si algún hermano está interesado, creo que lo puede escuchar porque están publicadas las conferencias que se dieron por radio. En esa conferencia que se dio sobre genética y medicina, y entonces explicábamos los diferentes aspectos de la etimología de la palabra genética o génesis. En el día de hoy, cosmogénesis indica en sí mismo, el título de la conferencia, una creación que se organiza. Todos nosotros sabemos que la creación parte del caos, y que el caos no se puede definir, que el caos es una situación, una cosa, podríamos decir, perdón la expresión, que no se puede en ningún momento definir. Ese es el caos. La mitología griega dice que todo nace del caos y que del caos salen los aspectos básicos para producir una creación, o sea, un cosmos. O sea, que se parte del caos para llegar al cosmos. Se parte de ese lugar que es como una nebulosa. Inclusive el venerable maestro Samael lo define, si es que se puede definir, porque él mismo dice que no tiene definición ese caos, como un lugar de luz increada y de tinieblas de donde va a salir la luz. O sea que es algo paradójico, porque la luz sale de las tinieblas, pero de las tinieblas del caos, no de las tinieblas del mundo, no de las tinieblas de este mundo en el que nosotros habitamos. Porque si no estaríamos contradiciendo las Sagradas Escrituras cuando se dice que la luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas no las comprendieron. Esas tinieblas son las tinieblas que se han generado por los comportamientos equivocados cuando
ese caos nos entregó el libre albedrío. Y entonces esas tinieblas no se corresponden con las tinieblas de donde sale la luz, que es el lugar del caos, una nebulosa, una profundidad, un lugar muy difícil o prácticamente imposible, utópico, de concebir con el intelecto. Los maestros nos indican que para que nosotros podamos acercarnos a poder, digamos, sentir el aroma de lo que es el caos, tenemos que utilizar la facultad del corazón llamada intuición. De otra manera es prácticamente imposible, utópico, comprender ese lugar que es de donde se crea todo. De ahí que también en el afiche, en el manifiesto, en el volante cibernético que estaba publicado a través de Facebook, nosotros veíamos una de las 5 formas en que la mitología griega explica la creación después del caos. Porque del caos, en la primera explicación de la mitología griega es que salen el cielo y la tierra, Urano y Gea, Eros, que es el amor, porque el cielo y la tierra se tienen que juntar para dar la procreación de lo que se llamaron los titanes, pero si el cielo y la tierra no se juntan por amor, no se unen por amor, no pueden dar esa creación, esa génesis, para que se produzca el cosmos y dé la cosmogénesis. Y evidentemente luego surge lo que es la noche, Nix y Erebo, que son las tinieblas, pero que son esas tinieblas, podríamos llamarlas desde el punto de vista positivo. No las confundamos en el desarrollo de la conferencia a esas tinieblas con las tinieblas de este mundo que está circundado de tinieblas creadas por el yo psicológico. No confundamos eso. Entonces esos 5 aspectos que son el cielo y la tierra, el amor, la noche y las tinieblas, Urano, Gea, Eros, Nix y Erebo, parten del caos. Pero también hay otras definiciones o otras vías de la creación de la mitología griega, y en el manifiesto, en el afiche, decía que veíamos a una mujer que tiene por nombre Eurynome, que no nos vamos a referir en estos momentos a la etimología, y que danza sobre las aguas, y que de esas aguas danzantes se genera el origen del fuego, que es el símbolo de la serpiente, que se ve que la serpiente danzando en conjunto con Eurynome, con este aspecto femenino de Dios, que lo vemos representado en el manifiesto, en el volante, depone un huevo, y de ese huevo nace lo que es el cosmos, el orden. Entonces es un viaje del caos al cosmos. Es un viaje que se produce a través de lo que la Cábala nos enseña en la doctrina gnóstica. En la doctrina gnóstica, la Cábala nos enseña que hay 10 sefiras o 10 sefirotes, 10 regiones, 10 zonas, 10 aeones, donde se va procesando el descenso de la luz de ese caos. Y que podríamos decir que ese caos está compuesto en su última síntesis por lo que los cabalistas llaman el Ain, que obviamente las diferentes culturas le han dado diferentes nombres. El Ain, a su vez, como región, tiene 3 regiones marcadas, que son el Ain Sof y el Ain Sof Aur. El Ain es prácticamente incomprensible, inclusive es muy difícil de llegar con la intuición. Nos lo explica el venerable maestro Samael en las conferencias que dio para el grupo de Tercera Cámara, que después vino sintetizado en un libro que se llama Tarot y Cábala, donde se explican los 22 arcanos mayores del tarot correspondientes con el alfabeto hebreo, y después se inician a explicar las regiones del caos, las regiones de la Cábala, donde el caos es el origen. Y si uno lee los capítulos de la Ain Sof y de la Ain Sof Aur una y otra vez, encuentra inspiraciones para entender el origen de la creación, ¿sí? Esa cosmogénesis. El mundo, como nosotros lo conocemos, es una pequeña manifestación de esa luz increada que después se crea en el mundo de las causas y se refleja en este mundo de esta forma en que nosotros lo conocemos. Llegamos a este mundo en el que nos encontramos todos nosotros, y de este mundo es donde nosotros tenemos que hacer conciencia de la luz en nuestro corazón, y con esa conciencia que hacemos de la luz en nuestro corazón volver
a nuestra morada, que es el Ain. Para entrar en el Ain, y esto es todo conceptual y filosófico, pero para entrar en el Ain, evidentemente, nosotros tenemos que despojarnos de toda individualidad y sumergirnos en el océano de la vida, como dice el maestro Samael, en el océano de la gran vida, como una gota de agua de ese océano. Imagínense que a nosotros nos cuesta, debido a la constitución egoica y a lo que es propiamente dicho el egoísmo, nos cuesta mucho dejar el egoísmo y la individualidad en este mundo, en las cosas simples de la vida, ¿no? Hasta en cosas simples, o sea, nos cuesta prestar una lapicera, que estamos muy arraigados a la lapicera, nos cuesta prestar la computadora, nos cuesta prestar dinero, nos cuesta hacer regalos, nos cuesta despojarnos y hacer más ligero nuestro viaje. Nos cuestan muchas cosas porque tenemos un sentido de egoísmo, un sentido de individualidad que en forma negativa la produce el yo psicológico. Esa individualidad, que es una individualidad egoica, la tenemos que desintegrar, después crear un individuo espiritual, después desintegrar el individuo espiritual para entrar en el Ain. Y cuando se entra en el Ain se pierde toda noción de individualidad y se fusiona uno con Dios. O sea que impresionante, estamos hablando de tejas para arriba, de la Ain y del absoluto y de la luz increada, del caos y de las tinieblas creadoras. Pero el objetivo y el deseo nuestro, o lo que nosotros nos auguramos, es que uno se dé cuenta de la grandeza del universo, de la grandeza en la cual nosotros nos movemos, y que muchas veces no le preste tanta atención a muchos detalles de la vida que nos producen identificación, fascinación y sueño, y no nos permiten ser individuos espirituales, sino que vamos a ser siempre individuos egoicos. O sea, según el ego que esté de turno en la máquina humana, es el egoísmo, la individualidad que en ese momento va a tener. Y lo más paradójico de todo esto es que la mayoría de los estudiantes gnósticos y de las personas de este planeta, en el cual nosotros en estos momentos nos encontramos, buscan la felicidad y buscan la paz y buscan la tranquilidad y la armonía. Pero es una paradoja porque buscan, por ejemplo, suponete, buscan la tranquilidad y la paz tratando de acumular bienes materiales, tratando de intentar tener más de lo que normalmente se necesita para vivir como materia. Por ejemplo, y no quiero entrar en tema porque no tiene mucha relación con el cosmogénesis y la genética, pero muchas veces nosotros o los padres de familia educan a sus hijos para que se les manifieste el egoísmo y lo educan para que puedan tener en el mundo en que nos encontramos una vida mundana. Evidentemente lo están alejando de la felicidad, cuando en realidad es paradójico, porque los padres lo que más quieren para sus hijos es la felicidad. Pero ¿cómo van a educar a un hijo en la felicidad si lo están educando para que conquisten la tranquilidad y la paz? Por ejemplo, en el ejemplo que estamos colocando ahora, a través de la materialidad o a través del dinero o a través de las pertenencias, creando una individualidad egoica, creando una faceta de nuestra vida que está totalmente opuesta, en contraposición a lo que es la libertad y la paz. Y así podría seguir poniendo ejemplos de este viaje que nos lleva a un lugar de donde venimos, a un lugar donde estamos y a disfrutar del paisaje que vemos. Cuando nosotros damos las primeras cámaras en el planeta Tierra, en este mundo en que nos encontramos, normalmente en la primera conferencia de primera cámara, el instructor, normalmente, no siempre, dice que la gnosis va a tener las respuestas a los grandes enigmas que el ser humano se ha puesto desde que existe sobre la faz de la Tierra. Y que uno de esos enigmas es de dónde venimos. Y el otro enigma que aparece inmediatamente por ley de antítesis es hacia dónde vamos. Y entonces nosotros los instructores,
que en estos momentos se dedican a instruir a la humanidad en esos aspectos, en los aspectos de la primera cámara. Quizás no tengamos la respuesta exacta de dónde venimos, hacia dónde vamos. Cada uno de nosotros tiene una idea, un concepto del origen y tiene un concepto de su meta. Como normalmente en el diario vivir, en la vida diaria, en la vida cotidiana, el estudiante gnóstico, la persona, incluso los iniciados, se distraen mucho de su objetivo principal. Evidentemente no pueden tener un timón, la brújula, el navegador, diríamos, hablando en términos tecnológicos de Acuario, dispuesto siempre hacia ese lugar, hacia donde se debe dirigir, hacia donde vamos. Normalmente se distrae y queda fascinado a la vera del camino, disfrutando momentáneamente de los momentos placenteros que la vida le ofrece, que obviamente en el futuro se transformarán en dolor cuando no sea un placer consciente o algo que se disfruta en forma consciente. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Está íntimamente relacionado con la cosmogénesis. El venerable maestro Lasmi nos enseñó esto en el año, lo hizo público en el año 2000, y es una didáctica, porque obviamente el maestro Samael y los maestros que han precedido al Avatara lo han hablado siempre a las respuestas a estos enigmas, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero en la didáctica del maestro Lasmi, él dice que la creación o el viaje que hace el ser humano desde el caos hasta el cosmos y del cosmos de nuevo al caos, lo hace en base a 3 genéticas, que son la genética espiritual, la genética zodiacal y la genética humana. Antes de pasar a dialogar o a reflexionar y compartir algo sobre los 3 tipos de genética, la espiritual, la zodiacal y la humana, queremos decir, para no perder el hilo de lo que estábamos hablando, que el Ain se separa, como decíamos, en el Ain Sof y el Ain Sof Aur. Aclaro, evidentemente, si ustedes quieren escuchar o sentir en sus corazones la fuente original de esto, bueno, tomen el libro Tarot y Cábala del maestro Samael, van a la parte de Cábala y leen el capítulo Ain Sof y Ain Sof Aur. Y busca uno la inspiración en eso, busca uno que esas palabras que parecen que los maestros nos están hablando de los mundos suprasensibles y de cosas prácticamente inalcanzables para la parte humana, pero nos deja como un aire de optimismo, nos deja como un aire de alegría, nos deja como el corazón feliz, porque nos quita, el hablar de todas esas cosas muchas veces nos quita ciertas fascinaciones y ciertas identificaciones con problemas que verdaderamente no tienen mucho sentido en la vida. Y cuando uno utiliza una filosofía o conocimientos superiores, o muchas veces conocimientos teóricos que prácticamente serían inalcanzables para el intelecto, pero que el intelecto está en capacidad exclusivamente de entenderlos, no de comprenderlos, de entenderlos, se produce un fenómeno que es que ese conocimiento entendido, intelectual, desplaza las pequeñas identificaciones de la vida. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Nosotros en el monasterio, aquí, en el monasterio Samael, en estos días estuvimos reparando, haciendo mantenimiento a ciertos tubos de agua que se han congelado y se han roto porque se han congelado. Y mire cómo son las cosas de la vida. Nosotros estuvimos viviendo un poco de tiempo en los Alpes italianos, a 1000 metros de altura, donde las temperaturas son extremas. En invierno puede bajar a -10, -15, -20. Y recuerdo que siempre teníamos mucha atención a que los tubos de agua no se congelaran, porque claro, cuando se congelan se parten y se hay que cambiarlos y genera todo un inconveniente. Y en el
en ese entonces que vivíamos ahí no nos sucedió jamás. No sé si es porque las temperaturas no bajaron tanto, porque estábamos casi siempre usando el agua que corría por los tubos. Pero sucedió aquí en Roma, que es un evento muy raro, muy curioso, porque en Roma en invierno normalmente la temperatura baja en algunos días a 0 grados, a -1 grado. Pero en las últimas semanas en estos lugares del planeta ha hecho -10, -15 grados, verdaderamente mucho frío. Y se nos congelaron algunos cañitos y se rompieron. Incluso nos quedan algunos todavía por reparar. Y uno se puede identificar con eso. Se puede identificar con esa circunstancia de la vida. Y entonces, ¿para qué sirve reflexionar sobre la Yin, sobre la Yin Sof, sobre la grandeza de los soles, sobre el viaje del ser humano, cómo apareció el ser humano en el planeta Tierra, de las diferentes genéticas? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es la esencia? ¿Qué es el alma? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el objetivo de este pasaje por este mundo? Sirve muchas veces para quitarnos la identificación de esos detalles de la vida que simplemente lo que tenemos que hacer es ocuparnos y no preocuparnos. Y nos inspiramos en la doctrina entendida cura heridas, imagínense la doctrina comprendida. La doctrina comprendida establece mucha paz en el corazón humano. Si la doctrina cuando la entiendo me cura las heridas, imagínense cuando la comprendo. Y entonces, hablando de todas estas cosas y agradeciendo la oportunidad que nos da esta institución y esta asociación y los hermanos gnósticos que nos escuchan, que para nosotros es una alegría, es un beneplácito, es mucha alegría tener hermanos que nos escuchen. Y hablar de estos temas filosóficos evidentemente nos quita la preocupación y simplemente nos dedicamos a ocuparnos. Eso es un ejemplo personal y que puede servir para muchas circunstancias de la vida. Porque la vida y el momento y el tiempo que existe cronológicamente en este mundo de manifestación, en el Ain no existe. Se inicia a manifestar un poco en el Ain Sof Aur, que es el segundo círculo que sale del Ain. El Ain Sof, que es el segundo círculo que sale del Ain. Ahí ya en el Ain Sof, cuando llega una noche cósmica, toda la vida que existía en el sistema solar y en la célula o en ese recinto que viaja en el universo como sonda de investigación de Dios que se llama un sistema solar. Un sistema solar es como si fuera una esfera donde está toda la vida y todas las leyes y toda la sabiduría de Dios que va viajando en el infinito, porque los sistemas solares viajan, se desplazan, y que a medida que va llenando espacios vacíos en el universo, va haciendo cada vez más grande el conocimiento de Dios. Pero en un momento entra en una noche cósmica, y en esa noche cósmica se reduce a todas las esencias, en todas las manifestaciones del sistema solar, se reducen y se guardan, podríamos decir, quedan latentes en el Ain Sof. Inclusive hay iniciados, maestros, mahatmas, maestros de maestros y muchos maestros de perfección que no logran entrar al Ain y quedan en el Ain Sof. El maestro Samael nos narra el caso de un gran sabio de la Atlántida que inventó o produjo la disociación mental entre el bien y el mal. ¿Sí? Tiene un nombre muy raro, de la Atlántida. El maestro lo habla, creo que en la educación fundamental y en el Tarot y Cábala, y en la revolución de la dialéctica habla algo también. Y dice que ese sabio está en el Ain Sof porque generó una catancia que no le permite entrar en el Ain para hacer un Paramarta Satya, que es una esencia que viajó en el universo y entró con sabiduría después de realizar 3 veces la gran obra, como mínimo, al absoluto, al Ain, a ese lugar inconcebible para nosotros, que es de donde venimos, que es de donde se origina la vida, o sea, la cosmogénesis humana. Evidentemente el Ain Sof es el lugar donde se reducen y se guardan y quedan latentes y en silencio todas las esencias y toda la vida que hay en un sistema solar, esperando nuevamente la aurora de la creación. Y dicen los maestros, y dice el Avatara,
venerable maestro Samael, que cuando se anuncia la aurora de un día cósmico, o sea que la Ein Sof va a entrar en actividad, el universo a que pertenece ese sol espiritual, ese Ein Sof, se llena de terror, porque las criaturas y la vida que está como luz increada en el Ein Sof inicia a tener manifestación y intuye, sabe en lo profundo de su ser que se va a alejar de ese mundo de felicidad, de goce, de paz, de amor, de armonía, de la única ley que es el amor que reina en el Ein Sof. Y entonces el universo se llena de terror cuando se va a producir un día cósmico, porque la creación va a hacer que sus criaturas se alejen, se distancian enormemente de su morada original. Por eso la mística, por eso el amor a la humanidad, por eso el anhelo de volver a nuestra casa, es la mística. Es esa sensación que todos los hermanos gnósticos en algún momento de la vida, en algún momento del día, de la semana, del mes, o de todos los días sentimos en nuestro corazón que queremos volver a nuestra casa, a la casa de nuestro Padre. Y eso es lo que sucede en la noche cósmica, o lo que sucede cuando un maestro, un iniciado, realiza un trabajo interior que le permite, por voluntad propia y por libre albedrío, por libre arbitrio, llegar a lo que es en forma consciente y a voluntad a la morada de su Padre. Evidentemente, cuando se estremece de terror el universo, en la conciencia de los dioses, en la conciencia inclusive de los hombres, que en ese momento son dioses y que se van a alejar de la Ein Sof para producir un cosmogénesis, una creación, se crea, dice el maestro Samael, se genera como una especie de crepúsculo y que la luz increada inicia a alejarse de la conciencia de esos dioses. Es una cosa maravillosa, es una cosa terrible, es una cosa maravillosa. Y nosotros muchas veces nos preocupamos porque se nos congelaron los tubos de agua. Para que ustedes me entiendan lo que estamos hablando. No es que nosotros estemos súper identificados con el tubo de agua, pero es un ejemplo que hace... que diagrama, ejemplifica, clarifica lo que estamos hablando. Así es como dice el maestro Samael, entonces dice el maestro Samael que así es como los dioses y los hombres lloraron cuando se produjo la creación como niños. De la misma forma que cuando un niño nace llora porque se aleja de la luz increada del vientre materno. Porque el vientre materno y el lugar donde se encuentra el feto, el niño que está por nacer en la oscuridad amniótica del útero materno, ese útero materno sería como la Ein Sof dentro del universo, que es la madre, que es la mujer, como manifestación. Cuando el niño empieza a alejarse del útero y toma el canal uterino para salir a la luz, evidentemente llora. De la misma forma, los dioses transformados en hombres lloramos cuando en ese aurora de la creación, en ese día cósmico, nos entramos a alejar de la luz increada de Dios, del amor, de la armonía, para producir este viaje maravilloso que tenemos que gozar el paisaje. Porque si nosotros no gozamos del paisaje que nos está presentando la vida, evidentemente, identificados, como decíamos al inicio, a la vera del camino, identificados con los placeres mundanos, estamos programando un dolor grandísimo, que es lo que le está sucediendo a esta humanidad y por lo tanto a todos nosotros que estamos inmersos en esta humanidad. Evidentemente esa frase que dice la historia nos habla del futuro, es lo que le está sucediendo a la humanidad. Nosotros no podemos ser pesimistas, pero no podemos dejar de ser realistas, no podemos ser fantasiosos. No podemos caer en la trivialidad de muchas escuelas pseudo-ocultistas que con cierta razón dicen que el Sol va a producir ciertas ondas electromagnéticas y explosiones solares y atómicas en el universo
para que la humanidad regrese nuevamente a una vibración superior. Pero no lo puede hacer el sol si no tiene la cooperación del humano. Y nosotros todos tenemos que cooperar con el sol para que el sol nos permita integrar en nuestro corazón los valores del espíritu, del amor, de la paz, de la armonía. Nosotros tenemos que ser realistas, tenemos que conocer en el mundo en que andamos para poder salir de ese mundo. Si no conozco el mundo en que me muevo, nunca voy a poder escapar de ese mundo. Y entonces esa historia que son las guerras, la contaminación, que son las degeneraciones humanas, que son los movimientos de los ejes terrestres, la explotación del uranio y de las minas que se encuentran en la madre naturaleza, esa ley terrible de la entropía que iguala a todos los seres humanos al sueño profundo de la conciencia, pensando, suponiendo, durmiendo y pensando que porque todos lo hacen es lo correcto. Esa terrible conmoción que está sufriendo en estos momentos la Tierra a través de los terremotos que se hacen sentir por todo el planeta. Sin ir más lejos, en el día de ayer hubo un terremoto de grado 8 en la zona de Australia. Evidentemente nosotros estamos a unos 100 kilómetros de un epicentro que se está manifestando desde agosto con reiterados movimientos telúricos. Y no cesan los movimientos telúricos, pero no solo en el centro de Italia, en todo el planeta. Porque es la historia, que si nosotros no la cambiamos interiormente a través de crear un individuo espiritual, crear el hombre espiritual, eso se vuelve a repetir porque la genética indica que hay un karma que se transfiere de generación en generación. Entonces el Ein Sof es ese momento donde se produce la creación de la luz. Y la creación de la luz es como un parto, como estábamos ejemplificando. Los dioses transformados en hombres llegan a los diferentes planetas que esa luz increada gesta, y sería interesante también un día estudiar cómo es la creación de un planeta y de un sistema solar, cosa que nosotros los estudiantes gnósticos que conocemos la doctrina del Cristo explicada por el maestro Samael y el maestro Lasmi, tenemos muy en claro cómo es la creación de un planeta. Y llegan a esa rueda de nacimientos y muertes, hasta que por miles y millones de años, una de esas esencias, uno de esos dioses que se hicieron hombres para experimentar el tránsito humano, como dice la oración al maestro Samael, conoce lo que es la ley del amor. Y cuando conoce la ley del amor, cuando encarna la ley del amor, ese hombre que anteriormente fue un dios, vuelve a ser un dios. Pero con la experiencia del ciclo y conociendo la ley del amor en la manifestación de todos los sefirotes que se desprendieron de la Ein Sof. Es realmente, más allá de que esto es filosófico y muchas veces teórico, pero tiene tanta lógica espiritual que ¿dónde quedan los problemas que nosotros en estos momentos tenemos? Yo sé que hay mucho dolor, como dice la oración al Cristo. Hay muchos hermanos enfermos, muchas enfermedades, muchos problemas psicológicos, muchas tristezas, muchos hermanos y hermanas y humanos maltratados, muchos poderosos del mundo, como dice la oración, que oprimen a los débiles, y todo ese cúmulo de niños y de niñez abandonada y de juventud desolada que existe en este planeta. Sé que hay mucho dolor, pero acuérdense que el dolor tiene un límite. Y ese dolor, después de ser un dolor consciente que el hombre lo experimenta, se transformará antes o después en paz. Esa paz le permitirá comprender la ley del amor a través de millones de años de nacimientos y muertes en la rueda del samsara, y podrá volver a la Ein Sof, y si así lo quiere, con ciertos procesos espirituales podrá transformarse, como lo hizo el venerable maestro Yeshua Ben Pandirá, en un Paramartasatya, un habitante consciente del gran océano universal de vida. Ese universo que nosotros habitamos es algo en que se produjo el descenso de los dioses.
El descenso de los dioses tiene como objetivo hacer que el Ain obtenga más información. Ahí tenemos el Ain Sof y el Ain Sof Aur, que el Ain Sof Aur ya es donde se desprende el rayo de cada esencia de la creación. Y ahí están los soles espirituales. En el Ain Sof Aur están los soles espirituales de los sistemas solares. Que el sol espiritual de un sistema solar no lo van a poder encontrar con un telescopio. No es un planeta, no es el sol que nos alumbra. El sol que nos alumbra es el cuerpo físico. Del sol espiritual invisible, del sol de medianoche, que todos nosotros conocemos a través del esoterismo, que es el sol espiritual, que es el lugar de la Ain Sof Aur, de donde inicia y de donde viene una creación de un sistema solar y por ende de una galaxia. Y ahí nosotros entenderemos por qué el venerable maestro Samael dice que la esencia de todos nosotros viene de la Vía Láctea, vibrando en la nota musical La, me parece. Ahí, bueno, me agarraron. Pero la nota vibra en determinada nota musical y viene desde la Vía Láctea, de la galaxia, y entra como un sistema solar, y cada sistema solar tiene su protocosmo, tiene su sol espiritual invisible. De ahí que nosotros celebramos la Navidad a la medianoche, con los trabajos prácticos de medianoche que el estudiantado gnóstico conoce. Y lo hacemos a medianoche para que la conciencia de cada uno de nosotros capture que estamos también refiriéndonos a ese sol espiritual, que es un sol que después se transforma en físico y da vida y vida en abundancia a todos los planetas y por ende a todas las esencias y a toda la forma de vida que habita sobre la epidermis de un planeta. Y ahí vamos más o menos dialogando y reflexionando sobre estos misterios de la creación, sobre el momento actual que nos encontramos, porque imagínense que nos encontramos en un momento actual que no solo se están produciendo las muertes y nacimientos de la rueda del samsara, sino que nos estamos encontrando en un momento crucial de la humanidad, un momento en el que las tinieblas son tan espesas que es donde se puede sacar más luz. Cuanto más oscuridad hay, la luz más brilla. La luz increada físicamente no se puede ver si no hay oscuridad. Inclusive el ojo espiritual ve luz donde el ojo humano ve oscuridad o tinieblas. Por eso reza la máxima esotérica que dice que en los malvados hay mucho de benignidad y en los benignos hay mucho de maldad. Porque el ojo espiritual ve una cosa, que difícilmente está coordinado en sintonía con el ojo físico. Evidentemente, ya cuando el ojo físico y los sentidos físicos y la razón física, humana, está en sintonía con la espiritualidad, estamos hablando de la autorrealización de un ser, de ese proceso iniciático que se corona con la quinta iniciación de misterios mayores, porque ya inicia a haber una integración de la parte física con la parte espiritual. Y entonces, hablando de esto, decíamos que nos encontramos en momentos históricos donde hay mucha oscuridad. Y el ojo físico no ve lo que ve el ojo espiritual. Porque, por ejemplo, uno dice, ¿por qué será que el ser humano está desertificando la Tierra? ¿Sí? ¿Y por qué será? Me viene un ejemplo, ¿no? Estoy citando un ejemplo, hay cientos, pero cuando nosotros analizamos estos ejemplos que le está pasando a la sociedad humana en este momento, es tenebroso, es algo de tinieblas, entonces ahí seguramente hay algo de luz que hay que extraerla. Entonces me viene el ejemplo y digo, ¿por qué será que se desertifica la Tierra? ¿Sí? O sea, la Tierra hoy día si no se abona, si no se le meten químicos, si no se le extraen las sales minerales a las montañas y se esparcen sobre la Tierra prácticamente no produce, o sea, le cuesta producir. Digo, ¿por qué será
que el ser humano estableció una guerra y una batalla para ver quién es el que quedaba con la semilla. Ya prácticamente es difícil encontrar semillas que germinen en forma espontánea. Ya todas las semillas son la mayoría de las semillas son de laboratorios. Y la mayoría de la alimentación que la humanidad consume, que piensa que está consumiendo cosas muy buenas, evidentemente son semillas de laboratorio donde se extraen la posibilidad de obtener, por ejemplo, los cereales, por decir algo. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué será que sucede eso? ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? O sea, ¿será que eso va a traer más vida? ¿Que esos inventos científicos y manipulación de la semilla y desertificación de los suelos y comercio de la agricultura y la tecnología en la agricultura y de las extensiones de monocultivos, ¿será que eso le producirá al planeta un bien? Entonces ahí entra el ojo de la carne, muchas veces puede decir, bueno, sí, porque gracias a eso la humanidad puede comer. Pero si el ojo del espíritu mira eso, evidentemente verá cómo la tierra va a responder con cataclismos de todo tipo. O sea, inundaciones, lluvias, nevadas extremas, temperaturas extremas, cambios climáticos, deshielos de los polos, fisuras a nivel de la crosta terrestre por donde escapan los vapores de azufre, el fuego ígneo de la Tierra que ya se encuentra a menos de 10 kilómetros. No es que ser pesimista, es simplemente investigar lo que está sucediendo en el planeta para despertar y para poder obtener a través del ojo del espíritu la luz que se encuentra encerrada en esos laberintos intelectuales que el ser humano hoy día ha creado sobre el planeta Tierra, grandes imperios que el ser humano ha creado, y nosotros no podemos ser esclavos de esos imperios, no podemos ser esclavos no podemos vender nuestra primogenitura, nuestra genética espiritual a los imperios que el ser humano egoicamente ha construido sobre este planeta, porque está demostrado hasta la saciedad que no va a quedar piedra sobre piedra, y ya de unos cuantos años se está presentando, y que Dios nos ampare y nos cubra con su manto, pero las cosas se van complicando cada vez más, y eso no es para sembrar miedo, ni terror, ni pesimismo, simplemente conocer dónde estamos parados para ver cuál es el próximo paso, dónde vamos a dar el próximo paso, dónde vamos a poner el pie, para que ese pie no tropiece, para que ese pie pise tierra firme y no pise en una ilusión que muchas veces hace que el ser humano mecánicamente se duerma para que sea simplemente un muñeco, un títere de las circunstancias, de las tinieblas generadas por el ego. Vamos ahora ya para finalizar hablando de todo esto y dándole paso después a la palabra o a lo que ustedes quieran preguntar. Vamos a hablar algo sobre entonces, que ya lo estamos haciendo, sobre la genética espiritual, la genética zodiacal y la genética humana. Es muy, muy simple, muy sencillo. Y después voy a pasar a leer lo que nos están comentando los hermanos a través del chat de la radio. La genética espiritual era lo que decía, o sea, venimos de la Yin, entramos pasamos las noches cósmicas y auroras de la creación en la Ein Sof, y desde la Ein Sof Aur se crea el sol espiritual de nuestro sistema solar, y por ese canal, a través de lo que son galaxias, no solo el sistema espiritual, entran racimos o grupos de esencias que se van a manifestar como forma de vida en ese sistema solar. Y esa es la genética espiritual, esa es la galaxia, eso viene de la Yin. Y todos los que venimos por ese canal, se me permita la expresión, por ese agujero, por ese rayo de la creación, por ese Okidanok, por ese, en Cábala se le llama el Ein Sof Paranishpana, los que venimos por ese canal, evidentemente traemos una genética común. Y miren qué increíble que el venerable maestro Lasmi dice que esa genética es la nada. Esto es para reflexionar, es para meditar, es para hacer prácticas de meditación y comprender por qué la genética espiritual
del protocosmos por el cual nosotros entramos a la manifestación y la creación es la nada. Es la nada porque es de ahí desde donde nosotros vamos a encontrar el vacío que podamos llenar con virtudes y bienes y conocimientos espirituales para podérselo devolver a ese protocosmos y a la yin. De Dios venimos, a Dios vamos, pero de Dios venimos con esa nada. Y esa nada la tenemos que llenar, pero la tenemos que llenar con valores y con presentes que le vamos a llevar a Dios. Que es el mismo mito que se realiza año tras año los 25 de diciembre. Si estará divorciada la humanidad de esa genética espiritual, que lo único que hace es comprar y regalarse regalos materiales sin saber por qué y de dónde viene el origen del regalo y del presente en la Navidad. De todos modos, esa genética espiritual, el ser humano se la olvida, pero no se la puede quitar. Son millones y millones y millones de años donde hay una genética espiritual de la nada. Y ahí aparece, nos enseña el venerable maestro Lasmi, aparece esa frase que nosotros decimos en nuestros textos, que leemos en nuestros textos sagrados, cuando dice: mi pueblo se compone de aquellos capaces de despertar dentro de sí el ritmo de su propia particularidad. Ese ritmo que muchas veces se puede manifestar o se puede explicar a nivel humano como un ritmo de trabajo interior, que también es así, pero ese ritmo, el ritmo es como una música, es como una canción, es como una onda de sonido, una onda sonora, un lugar por donde viaja la vida. Y ese ritmo no es ni más ni menos que esa genética espiritual cuando los dioses cantaron en la aurora de la creación y a través de su laringe sagrada y de ese canto y de ese ritmo, de esa canción, se generó la manifestación humana. Entonces ese ritmo es el que nosotros tenemos que descubrir, y cuando nosotros descubramos el ritmo de nuestra propia particularidad, que es la genética espiritual de donde venimos, nuestro corazón escuchará al verbo del ejército de la voz, y nuestro Elohim personal sonará, tocará la trompeta, y esa trompeta será el ritmo de nuestra particularidad, porque todos tenemos el mismo ritmo, solo es que tenemos que encontrarlo. Esa es la genética espiritual. La genética espiritual nos divide después en rayos de la creación, y ahí aparecen los 7 logos y los 7 rayos, donde el maestro Samael nos habla de las arrugas, de las líneas que tenemos en la frente, y según las líneas que tengamos en la frente pertenecemos a uno de los rayos de la creación que se corresponden con los 7 logos. Entonces ya aparecen los astrólogos, los médicos, los científicos, los políticos, los filósofos, los sabios, porque todos dependen de esa genética espiritual y van a entrar a esa genética espiritual y a conocer ese ritmo y a conocer el sonido de su Elohim y de la trompeta de su Elohim, van a entrar a través de una ciencia, a través de un arte, ¿sí? Por ejemplo, si a uno le gusta la astrología, bueno, va a entrar a esa ciencia a través del estudio de los astros. Después de la genética espiritual viene la genética zodiacal, que ya es algo que organiza las 12 tribus de Israel y organiza a los seres humanos para que se les permita aprender cada vez más. Y lo que no aprendió en vidas pasadas, lo aprende en nuevas vidas cambiando de signo zodiacal. Por eso uno pertenece a un signo zodiacal determinado. Ese signo zodiacal le da 3 cosas bien precisas a nivel de genética. La primera es que le marca la ley del destino. El destino solo se puede alterar. El destino obviamente se puede alterar si destruyo el yo psicológico. Si no, la ley del destino siempre va a confirmarse, a verificarse en la vida. Pero si quiero ir más al detalle, también el destino normalmente lo puedo cambiar por 4 cosas fundamentales. Obviamente que la principal es la muerte del ego. Ego muerto, destino cambiado. Eso es así. Pero más allá de la desintegración de un ego, lo puedo cambiar cuando exacerbo la comprensión, cuando elimino detalles o defectos psicológicos, ¿sí? Muchas veces la hermandad gnóstica
piensa que va a destruir un yo psicológico monstruoso. Dice, a eso sí que me le voy a medir a la ira y la voy a desintegrar y en 6 meses no voy a tener más ira. Y es un simple truco que le hace el ego, engañándolo, diciéndole que se puede medir a la cabeza de legión cuando en realidad no es capaz de no sentir ira cuando hace mucho calor o cuando hace mucho frío. Entonces nosotros tenemos que, para cambiar el destino, trabajar los defectos psicológicos, que son la manifestación en el cuerpo físico de los egos. Pero los pequeños, los detalles de la vida, trabajando los detalles y los detalles y los detalles, antes o después, esa cabeza de legión morirá. Obviamente que nos crearon una falsa personalidad y esa falsa personalidad aprendida va a influir sobre nuestro destino. Y si la persona duerme psicológicamente, el destino no lo va a cambiar más. Por eso se hace imprescindible, necesario, urgente e indispensable, como dice el Avatara, despertar la conciencia. A través de asombrarse, maravillarse y de no suponer las cosas, la suposición de las cosas, el dar todo por descontado porque todo va a suceder de una u otra manera, hace que la persona se duerma. En la vida no hay nada ya supuesto, si nosotros podemos trabajar para superar ese destino. El destino hace que todo sea supuesto, pero si uno despierta, puede cambiar ese destino. Después, la genética zodiacal, además de gestionar la ley del destino, lo que hace es que cada uno de nosotros viene con un rasgo característico psicológico particular, que lo habla mucho el maestro Samael en la Revolución de la Dialéctica, y normalmente es la característica psicológica negativa que tiene que ver con el signo. ¿Sí? Por ejemplo, si uno agarra a los nacidos sobre Virgo, los nacidos sobre el signo de Virgo son extremadamente razonativos y tienen una característica que en ocasiones son muy introvertidos y se generan cárceles emocionales terribles porque no son capaces de compartir una pena con sus semejantes. Si bien nosotros como gnósticos sabemos que si vamos a contar nuestros problemas a los demás, no vamos a encontrar la solución, pero tampoco no podemos ir a los extremos. O si tomamos a los nacidos bajo el signo de Aries, y entonces los nacidos bajo el signo de Aries tienen una predisposición extremada hacia lo que son las rabietas y los caprichos. O el tipo de Aries que siempre está frente al espejo para presentar una figura ante la sociedad. Estoy diciendo la parte característica ligera, pero después está el rasgo característico personal que normalmente tiene que ver con un yo psicológico, que es cabeza de legión. Y la tercera razón de la genética zodiacal, por qué nacemos bajo un signo zodiacal, es para trabajar aspectos psicológicos y humanos que no los trabajábamos de muchas vidas. Entonces, si uno era de Acuario, pero entra en Toro, le va a suceder algo. Si era de Sagitario y entra en Capricornio, es para trabajar los aspectos de Capricornio que no los tuvo que trabajar como genética cuando fue o estuvo bajo la regencia de Sagitario. Y la última, la genética zodiacal tiene que pasar normalmente para que se pueda más o menos resetear, perdonen la expresión tecnológica, tienen que pasar un año sideral más o menos. Y la genética humana, que es lo que nosotros conocemos como la parte, digamos, científica de lo que nos han hablado la biología, la anatomía, la fisiología, los descubrimientos genéticos, que es el karma que se transmite de generación en generación a través del gen humano. Y ese gen humano tiene un karma, que el karma es del mundo, el karma es de la región donde nacemos y el karma es familiar. O sea que la genética humana a su vez la podemos subdividir en 3 tipos de karma, que es el karma de la humanidad, el karma de la nación y el karma de la familia. Y eso demora añares en poder ser comprendido. Impregna de vida en vida prácticamente la misma fisonomía, en los cuerpos físicos, en las caras. Uno nace y se reviste con un nuevo cuerpo y normalmente con el cuerpo que se reviste tiene un aire siempre genético
de un parecido de lo que fue en vidas pasadas, de la misma forma que los hijos tienen parecido a los padres. Evidentemente uno tiene un parecido de vida en vida y de cuerpo en cuerpo según la genética humana. La genética humana es esa transferencia karmática. Entonces veamos que somos una gran familia viajando en este planeta con las cosas buenas, las cosas involutivas, las cosas evolutivas, las cosas que están sucediendo, y el viaje este es tan largo, casi infinito, que evidentemente se hace necesario ver y palpar los paisajes que se van presentando a lo largo del camino que estamos nosotros recorriendo. La sabiduría es infinita, la conquista del amor y de la comprensión de la ley del amor y encarnar la ley del amor en sí mismo es el objetivo final. Es la única forma en que esos dioses que lloraron cuando la aurora de la creación podrán nuevamente volver a ser dioses, que es ese caos, esas tinieblas de la creación, esas tinieblas positivas, digamos, de la creación, que en la Cábala se le asocian al Padre-Madre. El Padre-Madre unidos son como una tiniebla, como lo dice la mitología griega, Urano y Gea. Son como unas tinieblas que son el Padre-Madre unida, de donde nace el Hijo, que es el Cristo, que es la luz. Por eso el Cristo Sol es el que nos da la luz. Evidentemente, nosotros nos encantaría seguir dialogando, pero bueno, consideramos que ya es suficiente hasta aquí y le vamos a dar paso a las preguntas o a las opiniones o a lo que cada uno de ustedes quiera decir, que lo vamos a leer a través del chat que nosotros vamos a ver en la computadora aquí. Les agradecemos nuevamente el habernos escuchado, nos entusiasmamos mucho con el pueblo gnóstico y con los hermanos sobre todo que están sedientos y anhelan el diálogo filosófico, gnóstico del conocimiento y de la grandeza de esta doctrina que nos va llevando en este mundo a través de, digamos, las circunstancias difíciles de este mundo, nos va llevando por un camino de redención, de libertad y de paz. Me alegro mucho, y vuelvo a repetir, de la convivencia que están realizando en Brasil. Me alegro mucho también de los trabajos que seguramente se están realizando en Uruguay, de los diferentes puntos misionales de donde se están abriendo misiones. Me viene a la memoria ahora Bulgaria, por ejemplo, porque es un lugar asiático, casi asiático, digamos, es europeo, pero está haciendo un nexo. En Rusia, lugares donde se está trabajando intensamente en la difusión de la doctrina, lugares donde tenemos que organizarnos y llegar nuevamente a esos lugares, lugares que tenemos que estar atentos porque no se nos puede pasar el momento en el cual nosotros vamos a tener que ir con el mensaje extendiendo una mano a todas las esencias, a esa genética espiritual que son nuestros hermanos. Por eso nosotros somos hermanos en Cristo, somos hermanos en ese Hijo que nació de las tinieblas del Padre-Madre común. Estamos en los monasterios que hemos en estos momentos recapitulado en nuestra institución, bueno, como es el monasterio Aion 13, con el venerable maestro Michael como abad, que tiene muchos misterios y muchas cosas para profundizar, y que se han desarrollado ya variados cursos de misioneros, con misioneros que se han lanzado a la batalla. Estamos nosotros ahora abriendo un curso en verano, en el verano europeo, para los hermanos de Italia, un curso de misioneros donde hay muchos inscriptos ya para el curso, y también en septiembre estamos abriendo en el Monasterio Samael de Roma un curso para los hermanos de habla hispana, porque lo único que podemos hacer en estos momentos históricos es realizar nuestras oraciones que realizamos cada vez que iniciamos una cadena, que ustedes ya saben cuál es, porque es lo único que podemos irradiar a la humanidad, el poco amor o el mucho amor que hemos encarnado en nuestro corazón, para que haya menos sufrimiento. Y lo otro que podemos hacer es, con el verbo,
encendido a través de esos hombres y mujeres que tienen una genética y un linaje de dioses convertidos en hombres, que podamos iluminar las conciencias y las esencias que llegan a nuestros, que nos circundan y que llegan cerca de nosotros, para que cada vez podamos ser más aquellos o encontrar a todos aquellos que en este momento histórico tenemos que hacer parte de esta cruzada libertadora. Muchas gracias, un buen domingo para todos, y si tienen preguntas o comentarios, en este momento los vamos a pasar a leer. Bueno, vamos a ver, tenemos Augusto de Chile nos dice: realmente nos llevó a la cosmogénesis de cada uno de nuestros corazones. Un gran abrazo, maestro Galeno. Muchas gracias, mucho saludo, Augusto. Quiera Dios que algún día nos conozcamos personalmente en esta vuelta. Bueno, Anselmo también manda una confirmación de lo que estábamos hablando. Gabriel también nos dice que le da impulso a esto que hemos hablado, y bueno, esa es la idea. Ahora tenemos aquí una pregunta que viene creo que viene de Génova. Me parece, no sé, que me aclare si no es que viene de, dice: maestro, si una persona nace bajo un signo en las próximas encarnaciones, si superar ese aspecto encarna bajo el signo siguiente obligatoriamente, no sobre el signo, hay un mecanismo para que uno pueda conocer en el signo que va a encarnar según el que encarnó en esta existencia. De todos modos, el destino viene alterado según el trabajo psicológico que uno haga, pero uno tiene que pasar por las 12 tribus para trabajar todos los aspectos de cada signo. O sea que evidentemente sí, obligatoriamente va a cambiar de signo, no encarna en el mismo signo, porque tiene que pasar todos los signos cuando está haciendo el trabajo interior. Cristina Odessa dice: bueno, estimado maestro Galeno, en nombre de toda la hermandad de Brasil, en especial a nosotros la presente en la convivencia de Itajá, infinitas gracias. Bueno, muchas gracias y muchos saludos a todos los hermanos de la convivencia. Y mucha fuerza en las misiones que se tienen que realizar en Brasil, porque tenemos entendido y lo hemos compartido con el hermano vicario del Brasil, que estuvo un mes y pico acá en el monasterio, Samael. Estamos viendo que la misión en Brasil, para expresarlo, claro, estamos en forma pública, esta conferencia después va para la internet y cualquiera la puede escuchar. De todos modos, una cosa es escucharla y otra cosa es entender lo que decimos. Pero en Brasil tenemos que cumplir, digamos, en lo que tengo entendido, ciertas misiones, que de eso dependen otras misiones. Eso es lo que algo así. Eloy, que nos está escuchando desde República Dominicana, me parece. Un gran saludo a la República Dominicana, que creo que en estos días tienen la fiesta de su independencia o algo así. República Dominicana, Eloy dice: venerable maestro, ¿puede usted por favor explicar el proceso de eliminación de la falsa personalidad? Bueno, eso, Eloy, es muy necesario. Lo uno, porque está relacionado con el arquetipo de cuando Moisés rompe las tablas de la ley. Entonces es muy necesario trabajar la falsa personalidad. La eliminación y el proceso de la eliminación de la falsa personalidad, evidentemente, sería muy dispendioso, muy largo, sería para una conferencia. Pero en síntesis, lo que uno tiene que empezar a darse cuenta: todos los hermanos están trabajando sobre la falsa personalidad, pero eso no indica que muchas veces uno se dé cuenta. Eso es como el auto. El auto nos sirve para transportarnos de un lado al otro, pero son pocos las personas que saben bien cómo funciona el motor y el mecanismo que hace que el auto nos transporte. La desintegración de la falsa personalidad se hace por transferencia con otros, con la humanidad, con la sociedad, con las otras personas.
Porque nosotros creamos una falsa personalidad por imitación de personas, de comportamientos, de conductas, de hábitos, de complejos que se generaron, de traumas que se generaron, de complejos de superioridad, de inferioridad, de conducta de Gray, de conductas de masa. Y eso fue prácticamente por imitación, por un sistema paralelo que tenemos en el sistema nervioso, que es fascinante, bueno, en el sentido positivo de la palabra fascinante, muy interesante, asombroso, y uno se maravilla al estudiar lo que se llaman las neuronas espejo. Entonces esto nos indica que como la falsa personalidad se creó de esa forma para que el yo psicológico se expresara, de la misma forma uno tiene que ir desintegrando la falsa personalidad cuando se encuentra en sociedad. Cuando uno viene agredido, cuando uno viene señalado, cuando se ríen de uno, cuando no nos entienden las conductas y los comportamientos, cuando desintegramos y nos anteponemos ante complejos de superioridad y de inferioridad. Y eso hace que la falsa personalidad se vaya trabajando. Pero la falsa personalidad se desintegra y el proceso de eliminación es estrictamente en relación con las personas. Un saludo a Omar en Flores, Trinidad, un abrazo grande. Desde Salto nos dicen, en este alterado y convulsionado mundo, agradecemos vuestras palabras donde el verbo cargado de luz, el choque consciente para que el espíritu jale las fauces desbocadas del ego que cargamos. Gracias por estas trompetadas para que comiencen a caer las estructuras de la mente y el ego que encierran nuestras conciencias. Gracias, venerable maestro Galeno. Muy interesantes las palabras, muy inspiradoras, que esperemos que sigan naciendo siempre de una mente inspirada por el aire de Acuario. Mauricio, gracias, muchas gracias y muchos saludos. Un abrazo grande, un guerrero que lo conocemos de años. Fernando, desde Grecia, un saludo grande a Tiná y a todos los hermanos y felicitaciones y adelante. Y muchas gracias por la colaboración y la mano que nos has dado en la construcción del monasterio Samael de Roma. No nos vamos a olvidar nunca. Muchas gracias a los hermanos de Grecia que vinieron, a Makis, a Kirikelis y a Nicolás y a el posador de baldosas, Ekmechoglu. Rosalía, muchas gracias. Claro, bueno, pero ya me escucha siempre en italiano, así que no importa que hoy sea en español. A Guillermito, un saludo grande, Guillermo. Ya hemos hablado con la hermana de Argentina y bueno, esperamos que todo sea para mejor. Ahí está la esposa de Makis, un saludo grande, un saludo a Maki y a todos los hermanos por ahí en la isla de Creta. Laura pregunta, ¿por qué los maestros Samar y Lasmi se trasladaron a los signos siguientes? ¿Es una coincidencia? No, no es una coincidencia. El maestro Lasmi aclara que él en vidas anteriores era de Acuario y pasó a Tauro. Así que ahí no sé, tendríamos que analizar. Eso lo dice el maestro Laxmi. El maestro Samael dice que él nació en Piscis, pero que el ser interno se ubica en la constelación de Acuario, que son cosas distintas. Los maestros se pueden ubicar en el signo zodiacal para dar expresión a su manifestación o a su personalidad en el sentido positivo, no a la egoica, no a la falsa, a una personalidad para interaccionar con las personas. Por eso se llama personalidad, le permite interaccionar con otras personas. Entonces el maestro elige el signo zodiacal con el cual se va a manifestar. Otra cosa es el bodhisattva, que viene regido por la genética zodiacal para que trabaje existencia tras existencia el trabajo interior que tiene que hacer. No sé si me expresé bien, si me entendió, pero bueno, me parece que fui claro. Estela, un saludo a Valencia. Estamos desde Valencia, Tenerife y Badajoz en España, me parece. Buenas tardes. ¿Nos puede decir si hay alguna manera particular para descubrir y trabajar el rasgo particular? Claro, el maestro Samael dice que una persona que descubra su rasgo psicológico particular, su existencia se considera un éxito. Imagínese. Lo dice el Avatara, que si uno encuentra el rasgo psicológico que le caracteriza, su existencia se transforma
en un éxito. Es trabajar sobre el despertar de la conciencia y la autoobservación de momento en momento y buscando cuál es el yo psicológico como cabeza de legión que tiene más frecuencia, más intensidad y más manifestaciones. Es una cuestión de autoobservación, es una cuestión de despertar, es una cuestión de anhelo de conocerse a sí mismo. Pero muchas veces eso lleva años, porque muchas veces uno piensa que es uno y después piensa que es otro y después en el fondo, por allá, después de mucho trabajo y de algunos años, se da cuenta cuál es su rasgo característico psicológico. Y cuando lo encuentra, se le simplifica mucho el trabajo psicológico porque todas las acciones que realiza en su vida van tenidas, van marcadas de ese rasgo psicológico. Un saludo a Rubén desde Italia. Muchos saludos. Bueno, Andrea, si ha entendido algo del español. Un saludo grande a Guillermo, a Guillermo, a Marco Pipari, a la familia. Siempre nos recordamos de ustedes. No porque no nos veamos, es que no nos acordamos. Son esas magias, esas cosas raras de la vida que uno puede ser que esté con personas que la ve a diario, pero no se acuerda nunca de ellas. En cambio, hay personas que no las ve quizás por años, pero siempre las tiene presente y se acuerda. Y bueno, a mí me sucede eso con tu familia, Marco. Un saludo cariñoso, un abrazo grande y espero que todo le vaya lo mejor posible en la vida. Un saludo a Teo desde Grecia. Un saludo grande a Omar desde Paysandú. Antonia, muchas gracias, nos estamos viendo. A Edgardo de Montevideo. Y bueno, ahí estamos. Vamos a hacer el último pasaje en la página para ver si hay alguna otra pregunta. Y entonces ya nos estamos despidiendo. No hay más preguntas, por lo que veo. Un gusto haber compartido con todos ustedes esta tarde de domingo para Sudamérica el mediodía y para otros países que quizás nos han podido sintonizar o nos sintonizarán en lo futuro. Es buenas noches porque en la parte donde el sol ya salió hace muchas horas, ahora se está poniendo. Muchas gracias a todos los hermanos, mucha fuerza, mucho anhelo espiritual. Les deseamos a todos ustedes que este año que ha iniciado sea un año pródigo en triunfos espirituales. El mundo está muy convulsionado, está muy complicado a todo nivel, pero para el que está trabajando interiormente, para el que va realizando su obra espiritual, va a obtener luz y en abundancia de todos los fenómenos que se están produciendo en el planeta a nivel social y a nivel de planeta. Ténganlo por cierto, manténganse firmes en el trabajo interior. Las promesas que los maestros y que la Avatara nos han hecho no van a ser revocadas, están en vigencia más que nunca. Acuérdense que el maestro Samael nos dijo que volvería, y ha vuelto como doctrina ya, pero volvería en esos momentos en los cuales el pueblo gnóstico se encontrara circundado, sitiado de momentos aciagos y complicados como humanidad para encabezar, como decía el maestro y el propio Avatara, los escuadrones de rescate. Así que ánimo y adelante, muchas gracias, que Dios le pague, que el maestro Samael los llene de luz y de fuerza, y estamos en comunicación y estamos para servirle a todos ustedes. Que tengan todos ustedes muy buen domingo. Muchas gracias, paz inverencial. Presentó Aeon 13. Una cita con el ser y el saber. Estaremos, Dios mediante, el próximo domingo a la misma hora y por esta misma estación. Hasta entonces.